Universidad Mariano Gálvez del tercer trimestre de la maestría en Docencia Superior, hablaremos acerca del anuncio que ha dado el Ministerio de Educación sobre la implementación que van a hacer de la educación intercultural y multiculturalidad. Para ello tendremos a dos especialistas, como lo es el compañero licenciado Francisco Zop y la licenciada Lourdes Cardona. Para ello iniciaremos con unas preguntas referente a este tema de lo que es la educación multicultural, y para ello dejaremos con la palabra a la licenciada para que nos explique acerca qué es para ella la cultura. Buen día, televidentes. Es para nosotros un agrado estar aquí compartiendo con ustedes estos nuevos temas que se implementarán en la educación de nuestro país. Para iniciar, ¿verdad?, quiero decirles lo que significa cultura. Como ya conocemos, ¿verdad?, que cultura significa un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social, una época, la identidad de cada pueblo, pero los análisis de práctica cultural nos muestran que tal identidad se forja, se mantiene y se transforma en un sinfín de enfrentamientos y tensiones que se construye principalmente frente a algún otro. Entonces podemos decir que las culturas en contacto con otras generan nuevas culturas. El comportamiento cultural es un comportamiento aprendido, pero tan profundo y completamente que pasa a ser una gran medida inconsciente. Esto quiere decirte que lo vamos realizando sin pensar, sin querer, vamos haciendo las cosas. Como segundo punto, tenemos el entendimiento cultural, que esto quiere decir que enseña a todos a valorar las culturas que existen en nuestro país. Podemos ver, ¿verdad?, que nuestra Guatemala pues tiene muchas culturas. Partiendo de este criterio, se piensa entonces que la escuela debería orientarse hacia el enriquecimiento cultural de todos los alumnos. Como tercer punto, podemos decir que la educación multicultural es la discusión sobre la educación multicultural surge en el momento en que ciertos aspectos de la variable cultura, en tanto representativa de la diversidad, se introducen en el aula y en la escuela. Como pudimos escuchar más que todo acá, la educación multicultural se debe reflejar en los establecimientos educativos. Es por esto la decisión que ha determinado el Ministerio de Educación introducir este tipo de educación en nuestros establecimientos. La educación multicultural desde la antropología social y cultural. El trabajo de antropólogos en sociedades más pequeñas y aisladas ha contribuido a la imposición de una definición de cultura que insiste en el carácter de esta totalidad. En su sentido antropológico, la cultura es algo determinado en gran medida por el entorno y las condiciones materiales de los pueblos o países donde se refleja. Se refiere a los procesos, categorías y conocimientos a través de los cuales las comunidades son definidas como tales, es decir, cómo se les representa específicamente con sus diferencias entre todas. Agradecemos entonces a la licenciada Lourdes por ampliarnos este tema de lo que es la educación multicultural, y para proseguir con el mismo dejaremos en la palabra al licenciado Francisco, quien nos hablará de la educación intercultural. Para ello le haré una interrogante al licenciado acerca de qué es la interculturalidad y por qué una educación intercultural. Muchas gracias por la entrevista. Pues la interculturalidad pues, se refiere más que nada pues, la interacción que debe de existir entre dos o varias culturas, ¿verdad? Pero esta interacción se tiene que dar dentro de un clima, dentro de un sistema o dentro de una forma de vida en donde se entiendan las culturas, ¿verdad? En un aspecto de respeto, de aceptación, ¿verdad? Eso es la interculturalidad. Ahora, ¿por qué hay necesidad de una educación intercultural en Guatemala? Porque, como decía la compañera, ¿verdad?, licenciada Lourdes, de que como aquí ya se está dando el reconocimiento de la multiculturalidad del país,
ya se está reconociendo que hay varias culturas, entonces ya se debe de entrar en el proceso en el cual que no solo debe de darse el reconocimiento de las culturas, sino que también se debe de trabajar para que estas culturas se entiendan, para que estas culturas puedan convivir en un estado así de derecho, de respeto, de valores, para que puedan llegarse a un entendimiento. Gracias. También quisiera hacerle la pregunta acerca de ¿cuáles son los rasgos fundamentales de la interculturalidad para usted? Bueno, hay varios rasgos que identifican lo que es la educación intercultural. El primero de los rasgos es de que la interculturalidad pues, nos tiene que llevar al convencimiento de que todas las culturas tienen el mismo valor. Ayudarnos a que entendamos que no hay una cultura que sea superior y una sea inferior, porque si no se supera esa situación, entonces no se podría dar lo que es la interculturalidad. También otro de los rasgos de la interculturalidad es que nos debe de llevar a entender también de que necesitamos aprender del otro, de que no podemos convivir pues, aislados de los demás, sino que las dos culturas deben entrar en un proceso de aprender el uno del otro, porque cada cultura, como ya le explicó la compañera Lourdes, cada cultura tiene su sistema de vida, sus valores, sus costumbres, su forma de vida, ¿verdad? Entonces su tecnología, sus conocimientos y todo eso, entonces cada cultura lo tiene, entonces tienen que entrar en ese proceso de complementarse estas dos culturas para lograr superarse. Y el otro sería esa disposición de aprender, ¿sí? Esa disposición de aprender, ¿verdad? De entrar en un proceso de aprendizaje los unos de los otros. Gracias, licenciado, por su participación. Y para terminar, quisiera saber cuáles son los desafíos de la educación intercultural, hablando en el caso de Guatemala, de nuestro país. Gracias. Pues el desafío muy grande que tiene la educación intercultural en Guatemala es terminar con la inclusión, la marginación y la discriminación que se ha vivido durante muchos años aquí en Guatemala y que nos tiene muy divididos. Ese es el mayor reto. Y luego es el aceptar la diversidad. Aquí en Guatemala muchas veces no aceptamos que hay diversidad. A veces creemos que debemos ser homogéneos, a veces creemos que tenemos que opinar, pensar de la misma manera, creer de la misma manera, que tenemos que actuar de la misma manera, y no es así. Somos diversos y tenemos que aceptarnos dentro de esa diversidad. Y también el otro reto es que salir de la multiculturalidad, del reconocimiento que habemos muchas culturas, para entrar al proceso de la interculturalidad, el cual implica el desarrollo de muchas competencias interculturales, y eso implica pues también de que tenemos que aprender valores para que entremos a ese proceso de aceptación, de tolerancia, y entonces en Guatemala ya se podrá hablar de que hay unidad en la diversidad, que ese es otro de los retos que tiene la educación intercultural. Gracias, licenciado. Bueno, queridos televidentes, como hemos podido observar y escuchar hoy a nuestros especialistas, ellos nos han hablado acerca de lo que es la educación multicultural e intercultural, y no cabe duda que este anuncio que ha dado el Ministerio de Educación va a traer grandes aportes para el beneficio y el desarrollo de nuestras sociedades, para complementarnos los unos con los otros y para una convivencia en paz. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima hora de noticias. Gracias por su atención. Buen día.